más evidencias de que esto fue elaborado fuera. No solo eso. Y aquí respondo una de las preguntas que se me ha pedido atender por parte del asambleísta Dávila. Inmediatamente después de que se hizo público el informe, el Consejo Nacional de la Judicatura inició un expediente administrativo para sancionar al juez Sierra, para sancionar al juez Ayala, que había ordenado la clonación del disco, y para sancionar al técnico del Consejo de la Judicatura que había estado presente, por orden del juez Sierra, en la clonación del disco. ¿Y cuál fue el argumento para pretender iniciarles un sumario administrativo? Que los hechos descubiertos dañaban la imagen de la función judicial. No es broma, está escrito. Dañaban la imagen de la función judicial. Y eso que pudiera sonar a un tema de asustarlos, amenazarlos, etc., concluyó ya. ¿Saben cómo concluyó? Sancionando al juez Osvaldo Sierra por haber dado cumplimiento a una orden judicial, sancionando al juez Ayala por haber ordenado la clonación del disco y sancionando al técnico que estuvo cumpliendo una orden judicial. Están sancionados con una suspensión de 90 días. ¿Quién los sancionó? El Consejo de la Judicatura. ¿Quién es el Consejo de la Judicatura? Pero no solo eso. Una vez demostrada esta barbaridad realizada, acudimos con una denuncia formal, porque ya teníamos la demostración clara de este fraude judicial. Acudimos entonces a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía competente, esto es, ante el doctor Antonio Gagliardo. Presentamos la denuncia, reconocí la denuncia porque la presenté como procurador judicial, y una vez reconocida la denuncia, solicité la incautación del disco duro original. Ya está ordenada la incautación del disco duro original del Juzgado 15º de Garantías Penales. Y ya se ha solicitado una nómina de peritos que van a tener que necesariamente arribar a la única conclusión posible. Inicialmente, a lo que tenemos y acabo de hacer público. Pero adicionalmente, y es lo que no saben, es que cuando se analiza el disco duro original, se puede dar incluso con la dirección IP, para conocer en qué computador se hizo el archivo. Porque si ustedes ingresan un archivo en una laptop cualquiera y graban cualquier archivo, este archivo se nutre con información incluso de la dirección de internet. Y con un estudio especializado, serio, con los equipos modernos, se puede dar con el computador en el que se hizo esta sentencia. Temo que en las próximas horas o próximos días se quiera reemplazar del cargo al doctor Antonio Gagliardo, porque ha tenido la valentía de ordenar la incautación del disco. Así como se sancionó al juez, a los dos jueces y al funcionario técnico, seguramente se buscará hacer a un lado al doctor Gagliardo. Llamo la atención para que esto no se permita. Pero no solo eso. Ante tanta evidencia y demostración que ya se hizo pública, y luego de la participación ya pública también del presidente de la República, defendiendo y mofándose de Chucky Seven, porque esa fue la postura, mofarse del descubrimiento, solicité a los funcionarios honestos de la función judicial, que los hay y muchos, secretarias, amanuenses, padres de familia que viven de un sueldo, solicité me hicieran llegar información que permitiera descubrir cuál es la persona atrás de Chucky Seven. Y oh sorpresa, recibí la información. Recibí la información. Esta información implica el haber recibido lo que se llama un pantallazo que contiene archivos de una de las computadoras de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que usan varios jueces, pero que solía ser usada por un juez que forma parte de la corte más corrupta del país, según ha dicho el presidente de la República. Este computador era usado por uno de esos jueces de la corte más corrupta de Guayaquil, según lo ha dicho el presidente de la República. No lo digo yo, lo ha dicho el presidente.
Y aparece un pantallazo con una sentencia, con un número de juicio, una sentencia. ¿Y qué nos describe? Que apareció también en esa Corte Superior un archivo Chucky 7 en ese computador. El único. Todos los otros archivos tienen nombre de usuario que utilizan el sistema operativo legal. Todos menos uno. Chucky 7 con un número de juicio. Encontrado el número de juicio, acudí a la página web oficial de la función judicial. Y esta es una impresión oficial de la página web de la función judicial, al acceso de cualquier ecuatoriano. Y si alguien tiene en este computador internet, puede ingresar en este momento y encontrarlo. ¿Y qué aparece? ¿Qué aparece en esta sentencia de la Corte Superior? Que el magistrado juez ponente es el doctor Gutenberg Vera. Yo no estoy diciendo, y cuidado, que el doctor Gutenberg Vera redactó el juicio en contra del universo. No lo estoy diciendo, no lo estoy afirmando, no puedo hacerlo. Lo que estoy diciendo es que una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que tiene como usuario en un sistema operativo pirata a Chucky 7, está también elaborada por el doctor Gutenberg Vera. ¿Casualidades? ¿Coincidencias? No lo sé. Indicios que deben motivar que el Ministerio Público investigue e indague. Porque esto, señores asambleístas, es gravísimo. Pero no solo esto. Una vez que publiqué el aviso en el diario, pidiendo a los funcionarios judiciales honestos información, presenté un número telefónico con un telefonito que sabía además iba a ser inmediatamente intervenido. Perdón, solo una cosita, no nos quedó claro la última parte de... A ver, queremos entender. Repito con gusto. Solo esa partecita. Repito con gusto. Yo recibí un pantallazo de una computadora, de una de las computadoras que se usan en la Corte Superior de Justicia de Guayaquil. Es decir, en el Tribunal de Alzada. En ese Tribunal de Alzada hay varios jueces que utilizan ese computador. Entre esos varios jueces está el doctor Gutenberg Vera, porque es como juez y ha sido como juez durante muchos años. Entonces, nos dieron la información de que hay una sentencia que tiene como nombre de usuario Chucky 7 y nos dijeron, busquen quién es el autor de esa sentencia. Con eso buscamos al autor de la sentencia y aparece que el autor de la sentencia, Chucky 7 de la Corte Superior, es el doctor Gutenberg Vera. ¿Casualidad? En otro proceso. ¿Defiende el doctor Vera? No, en que el doctor Vera es juez. Una precisión. El doctor Gutenberg Vera es conjuez. Por lo tanto, actúa en distintas salas de la Corte del Distrito Guayaquil. Y en uno de los fallos que ha estado él como magistrado ponente, es decir, el que presenta el borrador, ahí sale también la misma procedencia. La procedencia también es Chucky 7. Seguramente fue ingresado con un pendrive también, obviamente. Y con otra curiosidad, la hora de ingreso del archivo también cerca de la medianoche. Pero no solo esto. Inmediatamente después de que se dictó la primera sentencia, recuerden las fechas que son muy importantes, día 20 de julio, el día 26 de julio, es decir, apenas 6 días después, mediando un sábado y domingo, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo convocó a un foro, a un debate para analizar esta sentencia. En esa sentencia, en ese foro, estuvo el doctor Alemberg Vera y estuve yo. En su intervención, el doctor Alemberg Vera, ante el cuestionamiento de cómo era posible tener una sentencia que, como les mostré hace un rato, tiene 156 páginas, que cómo era posible que esto existiera de forma tan breve, el doctor Vera, y está grabado, y lo pueden ver en la web, mencionó lo siguiente: que no hay que sorprenderse de que esta sentencia tenga 156 páginas, porque las primeras 130, 132, 134 son vil copia, mencionó.
usó la expresión. Bill copia, luego dijo, no, no Bill, pero copia. Exacta, textual, de la querella presentada, de algunas pruebas actuadas y de los alegatos de las partes, porque esto fue realizado con un escáner. Así que no se sorprenda porque esta sentencia fue elaborada con escáner. Ah, muy bien, varias reflexiones. Esto es 26 de julio. 1. ¿Cómo sabía el doctor Allen Berbera que esta sentencia se había realizado con escáner? 2. Si se realizó la sentencia con escáner, alguien debe tener el escáner. El diario El Comercio, muy acucioso, le preguntó al juez: señor juez, ¿y en qué escáner trabajó esto? Y el juez respondió, en uno de mi casa. Horas después o días después, y hubo una comparecencia del abogado Chica, quien lo está patrocinando, mencionó que no, que se hizo en el escáner de la corte. Ah, muy bien. ¿Se hizo en el escáner de la corte o se hizo en el escáner de la casa? Porque en la corte no hay escáner para hacer este trabajo. Y si acaso hay algún escáner en la corte, no está a disposición de los jueces ni de las secretarias. Y entonces ocurre algo que ya traspasa los límites de la ética, de lo racional. Aparece en la rueda de prensa del día de ayer del abogado Chica, abogado defensor del juez Juan Paredes, aparece este documento. Aparece un oficio fechado 6 de septiembre, firmado por el ingeniero Jaime Martínez Jaramillo, el mismo técnico que había clonado el disco duro para que permitió la sentencia original, dando cumplimiento al juez constitucional. Es decir, ese mismo técnico hoy sancionado y suspendido. Este técnico le envía una carta al ingeniero Paulo Rodríguez Molina, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición. Le envió una carta el 6, en que le dice lo siguiente: de mi consideración, en atención a lo solicitado por el doctor Fernando Yávar. Es decir, Fernando Yávar tiene que haberle solicitado. En atención a lo solicitado por el doctor Fernando Yávar, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, adjunto CD, disco compacto, adjunto CD que contiene documentos escaneados de algunas piezas procesales del juicio 457 en formato PDF. Debo indicar a usted que por disposición de la jefatura de la unidad informática de este distrito, a partir del 24 de marzo del 2011, estuve encargado del soporte técnico de los módulos penales, ubicados en el primer piso del edificio de la Corte Provincial. Por tal motivo, la abogada Carmen Zuriaga, secretaria del Juzgado 15º del Penal del Guayas, me solicitó que escanee parte del proceso en cuestión en vista de que le habían solicitado copias y no deseaba que el proceso salga del despacho. Quedo a su disposición para proporcionar toda información adicional que usted o alguno de los miembros del Consejo requiera. Es decir, el amigo Yávar le dice al técnico: infórmame y mándame un CD que tenga los documentos escaneados, porque si aparecen los documentos escaneados en un CD,